Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy viajamos en el tiempo y el espacio hasta el Japón del siglo XVI, para reconstruir una de esas batallas en las que el destino cambia en cuestión de minutos. Una marcha imposible bajo la lluvia, un golpe directo al corazón del enemigo y una oportunidad tan pequeña que casi da miedo mirarla. Poneos cómodos y preparaos para disfrutar, porque hoy no gana el más grande, hoy gana el que se atreve a apostar todo a una sola carta. Antes de nada, por si hay alguien que no conoce el canal, quiero avisar de que lo que vais a ver en la reconstrucción de hoy no se basa ni en otros vídeos, ni en Wikipedia, ni en divulgación generalista. Este episodio en concreto lo he preparado a partir de una fuente primaria y de 7 artículos de historiadores japoneses publicados en distintos volúmenes de la colección Rekishi Gunzo. Lo de las fuentes será importante al final del vídeo, porque la versión de la batalla que conocemos en Occidente es, en pocas palabras, una patraña novelesca. Los protagonistas de hoy, como habréis visto en la miniatura, serán Oda Nobunaga e Imagawa Yoshimoto. Al primero ya lo conocéis bien, porque en el último capítulo os conté cómo él y su padre consiguieron hacerse con el control de la provincia de Owari, enfrentándose a todo tipo de obstáculos. Al segundo, tristemente, se le suele identificar por el injusto trato que la historia le ha dado, tanto por lo sucedido aquí, en Okehazama, como por su aspecto caricaturesco. Como sabrán los que jugaron al Samurai Warriors en PlayStation, Yoshimoto practicaba tanto el Ohaguro, tintarse los dientes de negro, como el Hikimayu, rasurarse las cejas y pintárselas en la frente. Esto, que puede parecernos muy extravagante, era en realidad un marcador de estatus y refinamiento que durante siglos había identificado a los cortesanos. Yoshimoto no era un mero caudillo provincial como casi todos los daimios del Sengoku, sino que era gobernante, shugo, por derecho propio. Además, pertenecía a una rama de la familia del shogun Ashikaga, de forma que a través de esta estética buscaba mostrar su elevado estatus. Puesto que durante el periodo Edo lo de pintarse los dientes de negro quedó asociado sobre todo a mujeres casadas, cada vez que se revisaba la historia de Yoshimoto se le hundía un poco más en la miseria de las burlas. Pese a todo, se trataba de un comandante experimentado y competente, que se había pasado toda su vida combatiendo, primero contra parientes que se opusieron a su nombramiento como sucesor, y después contra el poderoso clan Hoyo. Tenía como mentor y estratega a un personaje llamado Taigen Sesai, y había establecido una red de vasallaje cohesionada que solo fortalecía la posición de su clan. Políticamente también sabía moverse con inteligencia, pues se casó con una hermana de Takeda Shingen, ganándose a un inmejorable aliado para su guerra en el este. Y en 1552, 2 años después de morir su esposa, casó a su hija mayor con Takeda Yoshinobu, heredero del clan Takeda, renovando así la alianza. Hasta entonces, su preocupación por la inestabilidad en la frontera de Suruga, donde estaba la capital, había permitido a Nobunaga respirar algo más tranquilo de lo que cabría esperar con un vecino tan importante como era el clan Imagawa. Sin embargo, en 1554 sucedió algo que lo cambió todo. Hoyo Ieyasu, el líder del clan que tantos problemas les había dado a Shingen y a Yoshimoto, entró en la alianza y selló el acuerdo con 2 bodas, la de su hijo y heredero con una hija de Shingen, y la de su hija con el heredero de Yoshimoto. Esto cerraba, como quien dice, la puerta trasera de Suruga y permitía a Yoshimoto poner la mirada por fin en Owari y en su joven enemigo Oda Nobunaga. En esta campaña me oiréis decir mucho que las fronteras de los mapas no son tan marcadas como por ejemplo las del Imperio Romano. Aquí podemos decir que el clan Oda dominaba Owari, pero la realidad sobre el terreno, con tantos cientos de castillos y señores, era en verdad muy distinta y cambiante. Si nos fijamos en los distritos de Aichi y Chida, en el Bajo Owari, veremos que la traición del clan Yamaguchi de Narumi había terminado en 1559 por poner los castillos capturados de Kutsukake y Odaka en manos de los Imagawa, lo que suponía la existencia de al menos 3 bases enemigas en territorio Oda. Nobunaga, para contrarrestar su influencia, había ordenado construir 5 fuertes en la zona: Tange, Zensoji, Nakajima, Washizu y Marune. Una vez finalizados, no solo quedaron aislados los castillos de Narumi y Odaka, sino que se estableció una barrera efectiva ante potenciales incursiones desde Kutsukake. Esta era la situación cuando en verano de 1560 Yoshimoto reunió en Shunpu un inmenso ejército, formado por 20 o 25.000 efectivos, según estimaciones modernas. Si recurrimos a la fuente primaria, tendríamos que hablar de 45.000.
Sus intenciones siempre han dividido a los historiadores entre los que pensaban que usaría este ejército para marchar sobre Kioto y los que creían que el objetivo era acudir en auxilio de los castillos de Narumi y Odaka, para garantizar sus intereses comerciales en la bahía de Ise. Recientemente es la segunda opción la que parece estar más respaldada. Para marchar sobre la capital habría sido necesario establecer alianzas más allá de Owari, para no provocar la furia de otros señores intentando mover a 20.000 soldados por su territorio y sin avisar. Tenemos el ejemplo de Uesugi Kenshin, que tuvo que hacer precisamente eso cuando completó el mismo viaje en 1559. El componente principal de cualquier ejército del Sengoku eran los campesinos, y uno no podía pretender movilizar a toda la fuerza humana de su territorio para pasarse fuera un año entero de campaña. Así que si Yoshimoto luchaba en Owari y ganaba, el factor tiempo difícilmente iba a permitirle seguir abriéndose paso por la fuerza y sin aliados hasta la capital. Fueran cuales fuesen sus motivos, el Mikawa Monogatari detalla el viaje indicando todas las etapas y paradas, aunque fijando solo la fecha de llegada. Yo voy a completar las intermedias a partir de una reconstrucción moderna. El margen de error es en cualquier caso bastante reducido, dada toda la información que tenemos. Imagawa Yoshimoto partió de Sumpu al mando de su inmenso ejército el día 11 del quinto mes del tercer año de la era Eiroku, que llevado al calendario juliano sería el 4 de junio de 1560. En otros libros occidentales vais a ver que trasladan la fecha al calendario gregoriano, pero en 1560 ni Gregorio era papa ni había cambiado el calendario. El destacamento de vanguardia lo comandaba Ii Naomori, de mi clan favorito del periodo Sengoku, y tras él viajaba Matsudaira Motoyasu. Este último cambiará más adelante su nombre por Tokugawa Ieyasu, así que tenedlo muy presente durante la narración. Antes de cerrar el día, el grupo de Naomori había llegado a Kakegawa, mientras que Yoshimoto acampaba en Fujieda. El 5, la vanguardia alcanzó Ikeda, y Yoshimoto Kakegawa. El 7, la vanguardia, dividida en dos grupos, volvió a reunirse en Akasaka. Yoshimoto, por su parte, hizo parada en el castillo de Hikuma, más adelante conocido como castillo de Hamamatsu. El 8, Ii Naomori y Motoyasu permanecieron acampados en Goju y Akasaka, al parecer esperando al grueso del ejército que todavía iba por el castillo de Yoshida. El 9, la vanguardia se puso en marcha de nuevo, y llegó hasta Shiryu. Yoshimoto pasó la noche en el castillo de Okazaki, desde el que el clan Matsudaira había gobernado la provincia de Mikawa antes de tener que prestar vasallaje a los Imagawa. El 10, Yoshimoto hizo entrada en Shiryu, probablemente alcanzando al fin a la vanguardia y formando un solo contingente. El 11, su ejército cruzó el río Sakai, penetrando en Owari y estableciendo su base de operaciones en el castillo de Kutsukake. Allí celebró una reunión del alto mando acompañado por todos sus generales. Este castillo no solo se encontraba en una posición ideal, tan solo a 12 kilómetros del de Odaka, sino que además contaba con 3 anillos defensivos: Honmaru, recinto interior, Ninomaru, segundo recinto, y Sannomaru, tercer recinto. Para completar el circuito defensivo, recorría sus 900 metros de perímetro un foso seco. Quien tenga curiosidad y le pille de paso en Japón, todavía pueden verse algunos restos de la configuración del terreno, en especial la sección de los 2 recintos interiores. Conviene destacar que al término de este viaje desde Sumpu, ya no estaríamos hablando de los mismos 20 o 25.000 hombres que lo iniciaron, sino de una cifra considerablemente menor, después de haber ido dejando guarniciones por todo el camino. Por supuesto, un ejército tan grande, recorriendo una distancia tan larga, no podía pasar desapercibido, y el mismo día de su llegada a Kutsukake, Nobunaga recibió en Kiyosu un informe de inteligencia procedente del frente. Este decía lo siguiente: las tropas Imagawa se preparan para hacer una incursión de aprovisionamiento, esta noche, en el castillo de Odaka. De madrugada, con la marea alta, prevemos que ataquen los fuertes de Washizu y Marune. Nobunaga se hallaba reunido también con sus generales cuando le dieron la noticia, pero ignoró el asunto y centró la charla en temas irrelevantes, hasta que por fin despidió a todos alegando que se había hecho tarde. Según se cuenta en las crónicas, mientras sus generales se marchaban se dijeron: cuando a uno se le acaba la suerte, hasta el espejo de la sabiduría se empaña. En el artículo principal de Rekishi Gunzo número 50 se justifica su postura en el hecho de que no había mucho que pudiera hacer dadas las circunstancias, pues su fuerza militar se estima en 5 o 6.000 hombres como máximo. En el de Rekishi Gunzo Selection se propone que incluso entonces ya había decidido cuál sería su curso de acción, pero que quería mantenerlo en el secreto más absoluto. Tal y como el informe de inteligencia había previsto, Yoshimoto ordenó a Motoyasu llevar provisiones hasta el castillo de Odaka.
El que eligiera a este joven no fue casual, ya que 2 años antes había desempeñado el mismo cometido en su primera misión importante. Cumplido su objetivo sin mayores dificultades, lideró a sus 1000 efectivos contra el fuerte de Marune, iniciando el ataque antes del amanecer, entre las 2 y las 3 de la madrugada del 12 de junio. Los defensores, Sakuma Morishige y otros 400 hombres, decidieron salir a su encuentro, derramando la primera sangre del episodio de hoy. De forma simultánea, Ina Omori y Asahina Yasutomo asaltaron el fuerte de Washizu, con un contingente que también se estima en unos 1000 efectivos. Los defensores se dice que eran 520. En este caso, el comandante de la guarnición, Oda Hidetoshi, tío abuelo de Nobunaga, optó por atrincherarse y resistir. Según las crónicas, la cuestión sobre salir o quedarse fue decidida de forma independiente en cada uno de los fuertes, en asambleas celebradas poco antes del ataque, lo que demostraría que Nobunaga aún no les había enviado instrucciones. El nuevo informe de situación llegó a Kiyosu con las primeras luces del alba, confirmando que ambos fuertes se encontraban bajo ataque enemigo. Nobunaga eligió ese momento para bailar unos versos de la Tsumori, que era una obra de Kouwaka, los cuales concretamente decían: «La vida de un hombre son 50 años, frente a los cielos solo es sueño e ilusión, ¿quién nace sin acabar muriendo?». Entonces dio la orden que iba a desatar una increíble cadena de acontecimientos. «Soplad los cuernos, traed mi armadura». Desayunó mientras le vestían para el combate, se puso el casco y abandonó el castillo acompañado por 6 samuráis y unos 200 hombres. Rondaban las 5 de la mañana de un día que pasaría a la historia. A las 8 de la mañana superó a Tsuda y se detuvo en el santuario de Gendayu, desde donde al mirar hacia el este atisbó una columna de humo en el horizonte, procedente de los fuertes de Washizu y Marune. Debido a la marea alta, con la pleamar estimada para las 5 de la mañana, Nobunaga prefirió evitar la ruta de costa, por miedo a que los caballos salieran mal parados. Así que tomó el camino del interior y se dirigió a Zensoji, pasando por Tange. Su llegada debió de producirse a eso de las 10 de la mañana. Allí el comandante era su vasallo Sakuma Nobumori, y según una fuente secundaria, había reunido ya un total de 3000 hombres. Algunos autores, a partir de nuestra fuente primaria principal, sugieren que fue entonces cuando Nobunaga realmente evaluó sobre el terreno la situación estratégica, haciéndose las preguntas clave. ¿Había signos de movimiento en Narumi? ¿Qué tropas estaban atacando sus fuertes? ¿Dónde estaba el grueso del ejército Imagawa? Entonces supo que tras 6 o 7 horas de combate, los fuertes de Washizu y Marune habían caído, costando las vidas de sus 2 comandantes, Sakuma Morishige y Oda Hidetoshi. El Mikawa Monogatari dice que Morishige sobrevivió, pero puesto que no se le vuelve a mencionar en ningún documento, lo más probable es que muriera. Yoshimoto ordenó entonces a Motoyasu intercambiar posiciones con Udono Nagateru, que comandaba la guarnición defensora en Odaka, de forma que él y sus hombres pudieron retirarse a descansar al castillo, mientras Nagateru le relevaba en el recién capturado fuerte de Marune. Hacia las 12 del mediodía, Yoshimoto se trasladó desde Kutsukake hasta Okehazama, una extensa zona de tierras altas y colinas que abarcaba mucho más que un único monte. Para la localización del campamento hay al menos 5 colinas candidatas, pero me he decidido por esta para la reconstrucción porque es la que respalda a Fuji Hisao en el número 11 de Shinreki Gunzo. Su argumentación se basa tanto en el estudio del terreno y de las trazas de rampas y movimientos de tierra que se han identificado en la zona, como en un mapa del periodo Edo en el que aparece la localización precisa de los fuertes de Marune, Washizu y del campamento Imagawa. Según la crónica de la batalla, allí fue donde Yoshimoto celebró la captura de los fuertes enemigos con unos versos de No. La llegada de Nobunaga a Zensoji provocó un peligroso subidón en la moral de Sasa Hayato y de Chiaki Shiro, 2 de sus comandantes. Juntos, con solo 300 hombres, se lanzaron al ataque sobre la posición enemiga, enfrentándose a lo que serían probablemente las tropas de la vanguardia Imagawa. En el combate resultante murieron los 2 comandantes y 50 de sus hombres. En la otra versión de la batalla, a la que me he referido al inicio del vídeo como patraña, se cuenta que este ataque fue una distracción intencionada. Pero eso resulta absurdo, teniendo en cuenta que el testimonio de uno de los combatientes dice a las claras que el ataque no fue ordenado por Nobunaga, sino espontáneo. El siguiente paso del líder de los Oda fue ordenar el desplazamiento hasta el fuerte de Nakajima, pero como el camino atravesaba arrozales y forzaría a los jinetes a marchar en fila de a uno, pondría muy fácil a sus enemigos, desde su posición elevada, calcular su número y ver qué pocos eran. Los principales vasallos del clan trataron de detener a Nobunaga, agarrando las bridas de su caballo, pero él los mandó a paseo y ordenó emprender la marcha.
Al llegar a Nakajima, desconocemos su número de efectivos, ya que habría tenido que dejar otra guarnición en el fuerte de Zensoji. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que ordenó un ataque directo contra la posición Imagawa, y que fueron cerca de 2000 hombres los que participaron. Sus comandantes, otra vez, trataron de hacerle entrar en razón, pero esto es lo que Nobunaga argumentó según su vasallo Ota Gyuichi. Escuchadme todos, los soldados que tenemos delante están agotados y rendidos. Se han pasado la noche aprovisionando el castillo de Odaka, y luego han gastado las pocas fuerzas que les quedaban atacando Washizu y Marune, pero vosotros estáis frescos. Además, un ejército pequeño no debe temer a uno mayor, pues la fortuna la deciden los cielos. ¿Acaso no conocéis ese dicho? Retiraos cuando presionen, presionad cuando se retiren. Sé que podemos derrotarles, podemos aplastarles. No os detengáis a capturar trofeos, matad y seguid avanzando. Si conseguimos la victoria, todos los aquí presentes honrarán a sus familias y obtendrán fama eterna. Dad lo mejor de vosotros. En realidad, si habéis seguido los acontecimientos, sabéis tan bien como yo y como el propio Nobunaga que los que habían aprovisionado Odaka y atacado Marune estaban descansando plácidamente en el castillo, y que los que habían atacado Washizu estaban presumiblemente en Washizu. En el campamento, los únicos que habían combatido eran los de la vanguardia, haciendo frente al disparatado ataque de Sasa Hayato y de Chiaki Shiro. Precisamente fue terminando el discurso cuando aparecieron los supervivientes del combate, llevando con ellos las cabezas enemigas que habían capturado pese a la derrota. Como muchos sabéis, este canal no tiene ni sponsors ni publicidad, así que cuando toca anunciar algo, me anuncio a mí mismo. En 2022 publiqué una novela, El Capitán de Darle, la primera parte de una trilogía cuya segunda entrega verá la luz en 2026. Ahora por fin está disponible también en formato electrónico, para que podáis leerla desde cualquier país al módico precio de 4 euros. Es una novela fantástica escrita con el rigor de la ficción histórica y trata de culturas y ciudades que nunca existieron. La trama combina intriga, amor y guerra, todo narrado desde los ojos de Naid, un soldado. Si queréis apoyar el canal o simplemente disfrutar de la lectura, tenéis el enlace de compra en la descripción. Gracias por seguir haciendo posible que hablemos y soñemos con historia. Entonces, hacia la 1 de la tarde, se desató de forma repentina una tormenta de los 10.000 demonios, contra todo pronóstico, pues no se dice en ninguna parte que el día hubiese amanecido siquiera nublado. Esto debió de interpretarse como una señal divina, o como mínimo un buen presagio, pues se dice que el viento dirigía la lluvia torrencial contra las espaldas de los Oda, mientras que castigaba de frente a los pobres miserables de la vanguardia Imagawa. La duración de la tormenta fue corta, pero dada la naturaleza del terreno, bastaría para empantanarlo todo y convertir el monte en un barrizal. Cuando escampó, Nobunaga alzó su lanza y gritó ¿qué significa? ¡Ahora! ¡Atacad, atacad! Luego analizaremos en profundidad lo que pudo haber pasado aquí, y las causas, pero por el momento, siguiendo la narración, se nos dice que la inesperada y brutal embestida de los casi 2000 efectivos Oda hizo colapsar a las tropas de avanzada Imagawa. Estas se retiraron dejando atrás sus armas y estandartes. Las fuentes no permiten calcular cuántos soldados había designado Yoshimoto para este destacamento, pero el choque fue lo bastante violento como para deshacer la línea casi al instante. La retirada de esta unidad generó un efecto en dominó que desató una huida general, con la dificultad añadida de que el terreno estaba en muy mal estado, y de que el área de Okehazama era un laberinto de colinas, humedales y arrozales, difícil de abandonar al tiempo que se hace frente a un enemigo motivado. Mientras continuaban la carga hacia el este, Nobunaga atisbó el estandarte que identificaba al propio Yoshimoto. Era un parasol rojo y dorado, fácil de reconocer entre un mar de banderas rectangulares con el emblema del peine Imagawa. Entonces Nobunaga se volvió para espolear a sus hombres gritando ¿qué significa? Aquel es el estandarte de Yoshimoto, el estandarte del parasol. ¡Atacad, atacad! A partir de aquí os cito literalmente las palabras de nuestra fuente primaria. Rodeado por unos 300 jinetes de su Hatamoto, Yoshimoto se retiró. Atacados repetidamente, 2, 3 veces, 4 veces y 5 veces, se dieron la vuelta en cada ocasión para luchar, y su número fue decreciendo progresivamente hasta que solo quedaron 50 jinetes. Nobunaga dio instrucciones y su guardia personal se lanzó a la carga, luchando ferozmente cuerpo a cuerpo. Hattori Koheita cargó contra Yoshimoto, pero recibió un tajo en la rodilla y cayó de frente. Mori Shinsuke abatió entonces a Yoshimoto y le cortó la cabeza. Esta retirada, con combates intermitentes, los habría llevado hasta el lugar en el que la tradición recoge que murió Yoshimoto,
donde hoy día encontramos un parque conmemorativo de la batalla. La gran pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿cómo pudo Nobunaga, con una fuerza notablemente inferior, derrotar a un enemigo bien plantado en una posición elevada y ventajosa? Los motivos se podrían resumir de la siguiente manera. Primero, no fueron 2000 contra 20.000, ni mucho menos. En el Japón del Sengoku, dejar guarniciones a lo largo de la ruta de avance era esencial, pues aquí tus vasallos te traicionaban a la primera de cambio. Algunas estimaciones modernas consideran que podría haber habido unos 5000 soldados Imagawa en las proximidades del campamento. Segundo, fue un ataque completamente inesperado, desde abajo, frontal y a una hora inusual, ya que normalmente se combatía al amanecer o de noche si se pretendía sorprender. Tercero, el campamento de Yoshimoto estaba demasiado cerca de la zona caliente del campo de batalla. Según la teoría de Fuji Hisao, se encontraba a poco más de 700 metros del fuerte de Nakajima. Cuarto, Nobunaga pudo formar a sus tropas desde el llano y atacar de forma concentrada allí donde quiso, como un ariete demoledor. Yoshimoto tenía cubierto un frente más amplio, de este a oeste, y tras la lluvia, su movilidad y capacidad de reacción eran muy reducidas. Quinto, el destacamento Oda, siendo tan escaso, tenía un mando claro, el de Nobunaga. Del lado Imagawa, cada vasallo comandaba a sus hombres, así que cuando cedió la vanguardia, cada grupo tuvo que decidir qué hacer deprisa y de forma independiente. Y sexto, Nobunaga había conservado sus tropas frescas hasta el momento crítico, mientras que las unidades avanzadas de Yoshimoto acababan de enfrentarse al ataque de Sasa Hayato y de Chiaki Shiro. Además, sabemos que Ina Omori murió en esta batalla, por lo que es posible que sus hombres, o parte de ellos, ya no estuvieran en Washizu, sino cerca del campamento, y ellos sí estaban cansados por los combates de la madrugada. En este momento me pregunto si los que conocíais la batalla estáis en casa con los puños apretados y pensando: ¿qué hay de los espantapájaros vestidos de soldados que usó Nobunaga como señuelo? ¿Y del ataque sorpresa tomando un desvío indirecto hacia el puesto de mando de Yoshimoto? Pues para mi decepción personal, debo deciros que esa historia tan divulgada y colorida no se basa en ninguna fuente primaria. Los detalles novelescos que tanto nos suenan a algunos provienen de una obra posterior, escrita durante el periodo Edo, que se hizo tremendamente popular en su época. Más adelante, el ejército imperial la oficializó al incluirla en el tercer volumen del Nihon Senshi, a comienzos del siglo XX. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, en la narración de Ota Gyuichi, que como he dicho varias veces era vasallo de Nobunaga, esto es lo que se dice sobre la muerte de Yoshimoto. Hattori Koheita atacó a Yoshimoto, pero recibió un tajo en la rodilla y cayó hacia adelante. Entonces Mori Shinsuke le abatió y le cortó la cabeza. En la colorida, novelesca y popular versión de Ose Hoan, la del periodo Edo, el relato se amplía así. Yoshimoto, sin tener la menor idea de que les estaban atacando, escuchó el alboroto de los soldados y pensó que solo era una riña entre las clases bajas de sus vasallos. Ordenó entonces: «Detened ese jaleo inmediatamente. ¿Cómo osáis comportaros de forma tan inapropiada en presencia de vuestro señor?». Tras pronunciar estas palabras, las tropas enemigas entraron a la carga, desatando el caos. Hattori Koheita, habiendo identificado a Yoshimoto, le acometió con su lanza. Yoshimoto desenvainó, desvió el golpe y contraatacó, cortando a Koheita en la rodilla. En ese momento, Mori Shinsuke acudió en su ayuda y atacó a Yoshimoto, tratando de agarrarle. Yoshimoto, usando sus dientes, le arrancó un dedo de un mordisco, pero a pesar de la lucha se vio superado y su cabeza fue capturada. Fijaos hasta qué punto la narración es poco fiable, incluso para los que se basan en ella, que Stephen Turnbull y Danny Chaplin omiten la parte del dedo de su relato, seguramente para no dañar la credibilidad de esta versión. Con una mirada mínimamente crítica, uno se da cuenta de que reconstruir la batalla a partir de Ose Hoan sería como descartar a Polibio y a Tito Livio y reconstruir la Segunda Guerra Púnica usando a Silio Itálico o a Santiago Posteguillo. El gran público siempre prefiere una gran historia, detallada y sin agujeros, así que cuando uno lee a Stephen Turnbull, Danny Chaplin o DeLange, lo que se encuentra es la versión divulgativa, la de los espantapájaros, el desvío y los soldados Imagawa borrachos. Pero ya os aseguro que esos detalles contradicen la crónica primaria y que ninguno de los 7 artículos de historiadores modernos japoneses que he usado para la reconstrucción recurre a esa versión de los hechos. Gracias a Dios, la corriente en favor de la historia que os he contado en este vídeo, la original, ha ganado mucha fuerza, hasta el punto de que incluso la inteligencia artificial es capaz de pasar por encima de la masiva divulgación generalista y de ponernos en el buen camino. Okehazama es una de las batallas más decisivas de la historia de Japón,
y no tanto por la victoria táctica como por el efecto dominó que inició la muerte de Yoshimoto. Okabe Motonobu, el comandante a cargo de Narumi, aceptó rendir el castillo a cambio de la cabeza de su señor, la cual Nobunaga le entregó de buena gana. Matsudaira Motoyasu, por su parte, esperó inteligentemente a que se aclarase la situación y regresó con sus tropas de forma ordenada a Mikawa, su hogar ancestral. Allí, durante los meses siguientes, expulsó a los oficiales Imagawa y proclamó la independencia de esa región, restaurando la situación que había antes de que su padre le entregase como rehén a Yoshimoto. Con el ejército Imagawa en desbandada, el castillo de Kutsukake quedó comprometido, permitiendo a Nobunaga expandir la frontera de su zona de control efectivo hasta coincidir con la de su zona de control formal, en los límites de Owari. En los años posteriores a la batalla, Nobunaga y Motoyasu fueron acercando posiciones, pasando de un entendimiento estable y amistoso a una cooperación militar. Así, el clan Matsudaira sirvió de buffer entre el clan Oda y sus potenciales rivales del este, lo que dejaba vía libre a su plan de expansión hacia el oeste, con Mino como primer objetivo. En cuanto al clan Imagawa, la posición en la que quedó Ujizane, el heredero, no era nada envidiable. Varios de sus principales vasallos habían muerto defendiendo a su señor en Okehazama, lo que implicaba que sus clanes tenían la atención dividida en conflictos y riñas internas por la sucesión. Además, la derrota y sus síntomas de debilidad atrajeron unos años después a Takeda Shingen, que ante el olor de la presa fácil se olvidó de su alianza y pasó a convertirse en un poderoso enemigo. En la otra frontera, el emergente clan Matsudaira, liderado por Motoyasu, amenazaba con resarcirse de sus años previos de vasallaje semiforzoso. Así, en menos de una década, el clan Imagawa pasó de controlar 3 provincias con una producción total de 1 millón de koku de arroz a desaparecer del mapa para sobrevivir como maestros de la ceremonia del té durante el periodo Edo. En el vídeo anterior dije que eran 100.000 koku, pero se me escapó un 0 en la conversión, así que mis disculpas por ello. Yo siempre he visto el proceso de unificación de Japón como una bola de nieve que cada vez se hacía más grande, hasta ser por completo imparable. En esa metáfora, la batalla de Okehazama habría sido el suceso que dio a la bola de nieve la masa crítica para empezar a rodar. Después de Okehazama, todo era posible para Nobunaga. Si este episodio os ha dejado con la sensación de cómo demonios se atrevieron, perfecto. Esa es exactamente la energía del Sengoku, y a partir de aquí solo va a más. Si queréis ayudar a que el canal siga generando contenido durante muchos años, compartid el vídeo con ese amigo al que le gustan las batallas imposibles. Dejad vuestro like, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y compartid en comentarios cualquier cosa que se os pase ahora mismo por la cabeza. Muchas gracias por estar ahí, y en especial a los que con vuestra generosidad ayudáis a financiar el canal. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.